no tiene especialización en historia reciente. Yo como historiador tengo que tener especializaciones, es decir, es como la medicina general y quien es pediatra y quien es cardiólogo y quien se dedica a otras especialidades. En historia pasa lo mismo. Hay gente que se especializa en historia reciente y hay gente que se especializa en otras partes de la historia. Doy un ejemplo. José Pedro Barrán y Benjamín Nahum hicieron obras monumentales. Por ejemplo, Valle y los estancieros en el Imperio Británico. Y si usted le pregunta a Mena Segarra sobre historia americana o sobre historia del siglo XIX oriental, uruguaya, y es un especialista, pero no lo es en la materia, porque nadie lo sabe todo en este mundo. Entonces, el criterio de selección de esto no tuvo que ver con la filiación partidaria. Si no, no estaba Ramón Díaz, si no, no estaba Germán Rama, si no, no estaba Luis Eduardo González, si no, no estaba Evergato. Que tampoco son blancos, ¿no? Ni entonces, yo digo ¿no? acá que acá hay un pluralismo muy grande. Insisto, cuando yo veo la presentación de esto, porque no se cambió el nombre estuvo siempre colgado en la página web, materiales de apoyo para la enseñanza de la historia reciente, dice, subdirector José Pedro Barrán. Si tuvo el nombre de José Pedro Barrán, para mí es de una autoridad desde el punto de vista científico tan impresionante para este país, que seguramente que por la especialización en historia tuvo mucho que ver con la construcción de esta elaboración de guía de ficha bibliográfica. Digo un elemento más. Penosamente, los profesores en general tienen aún dificultades económicas para tener su bibliografía. La tuvieron antes peor, ahora tienen menos. Pero, efectivamente, los profesores somos responsables, y me sacan a mí el sayo de esto, los profesores son responsables y cuando tienen que asumir un programa nuevo, yo le puedo asegurar que estudian, que son serios y que buscan la información hasta abajo de la tierra. Y trabajan por eso. Y además, no tienen intencionalidades en la generalidad de los casos. Son, y yo pongo las manos en el fuego, gente honesta, que cuando van a poner un programa, van a tratar de ser lo más objetivos posible, van a tratar de que el alumno crezca y sepa. Entonces, obviamente, la versión que se da del Pacto del Club Naval, que dice el diputado, es la versión que el Partido Nacional ha sostenido en el tiempo. Y bueno, ha habido una sí, ha habido una colorada, hay una del Frente Amplio, y el que le da a un estudiante la pluralidad de la participación, la pluralidad de las ideas, no es decirle, no está, está sí señor, no tiene razón fulano, mengano o perengano, sino que hay un hecho histórico. Y doy un elemento más, si alguno de los actores que hoy tiene algún cargo político, si no lo tuviera, es lo mismo, es exactamente lo mismo, porque lo que se va a analizar es un pasado que tuvo actuación determinada persona en determinado momento. Digo, bueno, si esa persona ocupara el cargo que ocupara, tiene cola de paja con lo que hizo en el pasado, es su problema. Pero el derecho del estudiante es a conocer el pasado reciente. No lo va a conocer en esto. Perdóname. ¿Tupamaro no lo va a conocer? Lo va a conocer, porque yo le tengo fe, lo va a conocer, pero escúchame, esto es así. Acá no hay ningún profesor de historia que le va a poder decir, porque acá la historia no se hace a la carta, y esa es la diferencia. Claro, se le hace la carta de otro. No, se hace una guía bibliográfica absolutamente plural, con autores de todo, porque no se van a poner libros enteros colgados en una página web, vamos a entender, ¿no? Se hace una selección con autores que se han especializado en los últimos años en conocer estos temas. Entonces, yo puedo decir, y puedo estar de acuerdo, tú no compartís que se enseñe historia reciente porque los hechos son muy cercanos y demás. Yo respeto esa visión, como toda la de cualquier colega. No la comparto. Yo creo que el Estado tiene la obligación de formar a los estudiantes. Y es muy mala cosa, es tan mala cosa que un estudiante sepa poco del éxodo como que no sepa por qué hubo una dictadura, como que no sepa qué pasó en la dictadura, por qué estuvieron presos, qué pasó con los partidos, qué actitud tuvieron los dirigentes, qué hicieron dejar de hacer. Y en eso, aquí, obviamente, como es una materia, la historia, muy particular, y pueden haber distintos puntos de vista, pero el respeto que le tiene un profesor al estudiante simplemente es decir, esta persona opina esto, esta corriente opina lo otro, pero y no ustedes juzguen. Pero esto es, ¿cómo no va a estar? No hay ningún lugar que diga que el Frente Amplio apoyó los comunicados 4 y 7. A ver, vamos por esto. Que también es fundamental. No está explicitado lo que fue la sedición. A ver, entonces, vamos por parte. Tú utilizás, Luis, términos que, por ejemplo, el tema sedición,
Bueno, Es una forma calificable. Montoneros, guerrilleros, pero acá, tupamaros. si tú lees acá, lo leí hoy de tarde, tú lees lo que escribe Germán Rama, que es colorado hoy día. Germán Rama, Escribe, miralo, está. Colorado tiene lo mismo que yo, Jorge Vázquez. Bueno, para mí ese hombre. Sanguinetti siempre se encargó de poner todos zurdos en la educación. Bueno, yo creo tiene que un Germán acuerdo. Rama. Capaz que estaba en el pacto de Club Navales. No lo sé. Yo creo que Germán Rama es un hombre identificado y defendido por el Foro Ballista en forma abierta. Bueno, Entonces, en el caso de Germán Yo Rama. siempre sostengo que son parecidos ustedes y el Foro Ballista. Bueno, y ustedes y otros partidos también, Puede pero ser, bueno. Como el caso de Vivian Trías, ¿no? Pero vamos a entendernos, en este caso concreto, vos tenés un historiador como un sociólogo como Germán Rama que te da una explicación de lo que es la guerrilla. Capaz que a mí no me gusta, o capaz que a mí no me parece que no es buena, no es positiva, o no es la que yo pienso, o no coincide con mi pensamiento. Y bienvenido que eso sea así, porque lo importante ante un muchacho que tenés en una clase es seducirlo con el interés en la historia, pero seducirlo mostrando el punto de vista. No está. Pero tú tenés, tenés una guía que para vos no está, para mí sí está. Pero la guía es lo que está y lo que no está. Entonces acá No. es sesgado por acción y es mucho peor, es sesgado por omisión. Pero a ver, insisto, esto no es material para los Pero estudiantes. es el que el Estado, a mí el profesor, Pero, Luis, yo el ¿no es profesor para en los este caso, estudiantes? el profesor lo pongo en una burbuja. Creo en los profesores de historia, en la gran mayoría, como todos Como seres humanos, todo. habrá buenos, malos o Perfecto. regulares. Ahí estamos de acuerdo. Pero el Estado Sí. está mandando una señal. Y a mí me preocupa que el Estado, una vez que aborda esto, una vez que digo yo voy a enseñar esto, que lo aborde de esa manera, incompleta y por ende, como yo decía hoy, y sin creer que hay un ánimo de mentir, es una mentira. Una verdad incompleta, y sobre todo en la historia, es una mentira. Entonces, Bueno, pero perdóname, esa es tu visión, en el sentido, yo pero hay creo, datos objetivos. pero para vos objetivo, yo creo por lo contrario, yo creo que aquí hay Luis Eduardo González con datos muy importantes, tenés a Germán Rama con datos muy importantes. A mí es que decir, este Rama no es garantía de nada. Bueno, Para usted pero- tampoco debería ser porque fue lo que le han castigado la reforma de todo Rama. bien, Rama pero no una debería cosa- ni por estar. eso digo, a ver, yo no voy a castigar a alguien o premiarlo por su ideología, y ese es el problema, que yo no estoy de acuerdo, te pique con eso que tú planteas. Por esto, yo no creo que alguien sea bueno o malo o regular porque haya sido blanco, colorado Pero frente a amplista. Eso está de más. Lo que Bueno, yo- pero tú lo planteaste, No, Luis, perdón, hoy. perdón. Yo no digo que de más si sea bueno o malo porque no lo conozco. Académicamente tenemos que juzgarlo. Por eso, lo que yo estoy en desacuerdo es la información que está incluida, que no la hizo Caetano, no la hizo Rama, no la hizo Gato, la hizo el Codicen, o el tribunal encargado por el Codicen. Eso es a mí lo que me preocupa. Los profesores, los autores, nada tienen que ver con esto. Bueno, Porque pero- hubo un tribunal que seleccionó autores y dijo, esto es lo que va y esto es lo que no va. A ver, permíteme esto. Aldo Solari, Carlos Real de Azúa, Ángel Rama, el plan de la CIDE, la Facultad de Ciencias Económicas, Naum, Coqui, Frega, Marona y Betrochón, primer parte. ¿Le vamos a hacer un examen de calidad a cada uno de ellos? Yo creo que todos estos referidos ante la década de los 60 y los 70 son autores absolutamente respetables. Pero hay que ver lo que dicen. Bueno, pero yo lo leí. Entonces, Aparte de los bostezos que metí con alguno, bueno, eso pasa en todos hay lados. que ver la información. Bueno, yo lo que yo trae leí aparejado. estas 427 hablando de páginas. clientelismo en tal lado, hablando de clases sociales rígidas. Si ponen esa visión de uno, bueno, pongan la otra. Que haya una tesis y Pero a ver, una antítesis. tú Yo decís- quiero que los muchachos digan, mirá, Es un yo lenguaje salgo marxista acá que estás con un utilizando. tatuaje de la hoz y el martillo porque a mí no me sacan del Deportivo Arismendi. Está bien, pero O yo otro te que digo, diga, yo soy vamos a de- esto. Seguís con otro, Francisco Paniza, Luis Eduardo González, Karina Perelli. Yo te puedo nombrar, decime, Eber Gato, El cielo por asalto, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y la izquierda uruguaya, Alfonso Leza, La revolución imposible, los Tupamaros y el fracaso de la vida armada en Uruguay del siglo XX. Vamos a entendernos, yo no voy a leer todos los autores, pero está Caetano, está Rila, hay norteamericanos, ingleses. Yo lo que digo es que esta guía que está acá, que es para profesores, insisto, para gente que ya formada en el IPA o en los SERP o donde fuera, que puede recurrir a otras Pero el fuentes. santo botón no lo hicieron, para que los profesores lo tengan para apoyar si son petizos, para agarrarlo del armario no lo hicieron. Pero lo Es hicieron para que porque le tengan de parece guía que para está decirle bien. a los muchachos esto. Señor profesor del Liceo de San Gregorio de Polanco, No, pero no es ¿verdad? así. Que hay una fotocopiadora en el boliche. Pero Ese es a el ver, material no es que así. tiene. A ver, esto para los docentes, cuando tenés un programa de historia, el que fuera, al programa tú le pones bibliografía. Y el es Estado otra. le dice, esta no, es la pero historia. esta es la bibliografía para los profesores, que para mí está bien en sí mismo. Tan Primer es así que voy a poner un ejemplo de lo que me sucedió en un debate no virtual porque no me acuerdo en qué programa de radio, que era con Cotelo. Antes que me entrevistara a mí, entrevista al señor De Masi, que reitero, no tengo el gusto de conocer.
Y en su exposición, que estaba un poco, no sé si nervioso o qué, no lo conozco, reitero, dice, si hubieran sido tan buenos los gobiernos blancos y colorados hubieran salido reelectos. Ese comentario salido de tono, ese exabrupto, puede ser de un señor que se encargó de hacer este tipo de cosas, que va a tener la cabecita de chicos y chicos de padres frentistas, colorados, blancos, de ningún partido, que están dispuestos a recibir. No, ese señor no puede dirigir ni un cuadro de lo que pasa, yo, digamos, que conozco a De Masi, por lo que leí su obra y sus cosas, no conozco su pensamiento político. Jamás hablé de política con él, no sé ni qué piensa ni qué vota. A Cotelo, que ya se da cuenta. Entonces, yo lo que digo es, esto es fácil, a ver, insisto, porque para mí aquí está el error de la oposición y del planteo que hace. Es decir, nos quedan 10 minutos y la gente debería entender en sus hogares bueno, qué pasa con este manual. Para mí, insisto, esto es un material de apoyo, es una guía de ficha bibliográfica. Una guía objetiva ¿Qué es para una guía ustedes? Es una guía plural. Vamos a la palabra objetivo, es decir, la palabra objetivo es lo que dice el diputado o lo que digo yo. Yo creo que ni lo que dice él ni lo que digo yo. Son puntos de vista distintos. Entonces, la mejor forma de hacer crecer a un estudiante reúne todos los puntos de vista, tener puntos de vista plurales. Y yo creo que esta ficha de guía para los profesores, insisto, que yo le recomendaría leer, por ejemplo, Febrero Amargo de Amílcar Vasconcellos, el comunicado 4 y 7, ir a lo que decía Carlos Quijano sobre los comunicados 4 y 7. Y podríamos ver lo que se dijo sobre la votación de las medidas prontas de seguridad del año 72. Hay muchos materiales para leer y hacer, ¿se entiende? Pero yo creo que esto, que es una guía, que es un esfuerzo grande, que además tiene una virtud muy importante, está puesta en la página web y eso genera que mucha gente pueda conocerlo, es un sinónimo de transparencia. Está lleno de gente leyendo las 427 hojas, yo paso por los ciber y veo a la gente como enferma. Leyendo. Y bueno, yo no chateo más, dicen, no mando más mails. ¿Qué es la diputada de la calle Pou que le diga al ministro Brovetto? En realidad en nuestra democracia, que tiene algún instituto o algún mecanismo medio extraño, el ministro es de Educación y Cultura, pero no responde por la educación directamente porque es un órgano desconcentrado. Entonces, es como una formalidad, es el que presenta, es la Celestina del Codicen en el Parlamento. Yo espero primero que se revea la actitud, que es lo que más me preocupa, de aleccionar y no de educar, de que se vea si el gobierno de partido único está con la temperatura suficiente, ¿no?, para emitir este tipo de señales a los chicos y a las chicas. Se insiste, pues es lógico y es público y notorio que no nos dan los votos, no tenemos una acción política directa, salvo que convenzamos a alguno, que la veo difícil por ahora. Si se insiste, bueno, desmenucemos. Que nos digan por qué sí, por qué no. Insisto, pacto que no vale. El núcleo de reclamos de todo el mundo para un lado y para otro, que se deroga la ley de impunidad, que no, que la ley de caducidad sí, que no. Hemos escuchado y leído en los muros desde el Frente Amplio, que al principio sí, después no, después unos sí, unos no, que ha traído muchos conflictos, que trajo un referéndum en su momento. Bueno, que hablen, que digan, que a ver qué le fueron a decir a los militares que le entregaban y qué entregaron los militares. Que llamen a Sanguinetti, el primero que tiene que decir qué pasó. Bueno, y ahí recién entenderemos, y después datos objetivos. Se habla por ahí en algún momento de denuncias contra un gobierno. Bueno, pero no se dice que quien hizo esas denuncias hoy es un personaje de la historia reciente, Leonardo Nicolini. Algunas denuncias que hizo, un señor que falsificaba con el que hoy es embajador que lo acompañaba en toda esta proeza, Pita, a presentar faxes falsificados. El diputado lo sabe bien porque su sector lo expulsó a Nicolini cuando presentó esos faxes. Siguió perteneciendo al Frente Amplio y hoy era senador. O sea, eso no está en la historia reciente. ¿Debe estar? Yo creo que no. Pero si se habla que hubieron determinadas denuncias, se tiene que decir que quienes hicieron ciertas denuncias hoy están, entre otras cosas, saliendo por la puerta chica de atrás como deberían haber salido hace 10 años. Pero estoy poniendo un caso para que vean qué tan próximo puede ser una cosa que sucedió hace 10 años, qué tan próximo puede ser con lo que hoy. Y eso no se dice. Y por ende, reitero, verdad media. Qué tan amplia resulta, ¿no?, este debate, estos hechos que han pasado en la historia reciente, como dice el diputado de la calle Pou. Bueno, si empezamos a desmenuzar cada uno
de los temas, bueno, no sé si nos alcanzaría el tiempo de los chicos en los centros de enseñanza para explicárselo. Sí, en realidad cuando hablamos de los chicos seguramente estén en los ciber chateando y no mirando un programa de 427 páginas que está dedicado a los profesores. Por lo tanto, los chicos fuera de esto. No están leyendo el No manual. están leyendo el manual porque no es para ello. Segundo, la selección es absolutamente amplia y plural porque hay gente de todo pelo y desde el punto de vista académico, político y filosófico. Tercero, me parece que es un derecho de las actuales generaciones, yo estoy convencido de ello, que tienen derecho a conocer y saber la historia reciente. Tienen el mismo derecho a saber qué pasó con Artigas, con Valle, con las revoluciones blancas. ¿Está de cerrado el 1904. manual o se le puede incorporar? No, al contrario, es algo, es que, a ver, la ciencia histórica es algo dinámico. Entonces, acá, si mañana aparecen 10, 12 autores más, se agregan y son positivos, pero desde el punto de vista académico, no por reclamo político partidario. Si académicamente es válido, va a estar Claro, sin pero de duda repente el duda. reclamo político partidario puede tener una opción válida. Yo admito la legitimidad de los planteos porque democráticamente valen, así como el Codicena es absolutamente legítimo porque el Parlamento lo votó como los anteriores, que no se le daba ni la posibilidad a la oposición de tener un lugar en ningún ente, a diferencia de este gobierno. En esta administración, gobierno este está más gobierno, solo que el uno. bueno, le dejamos lugares para que estuvieran, si no quisieron estar es otro problema. Nosotros ni la oportunidad de tener un lugar nos dieron, esa es la diferencia. Nunca hubo un gobierno Entonces, partido único, es la primera vez. Es la primera vez que un partido le da lugar a la oposición. En el gobierno anterior, el gobierno siguió junto. Pero voy a los temas. Un homenaje ahí con Sanguinetti en el año Ahí 84, vamos a esto. Gobernaron juntos durante 20 años casi. Pero bueno, entonces, el asunto es este. Uno los escucha y Voy dice, acá, bueno, ¿cómo explicar a los chicos todo esto? por eso yo ¿no? digo Si esto, ustedes vamos a no esto. están En el llegando a caso acuerdo. nuestro, hay que dejar la academia que actúe y que analice los hechos del pasado reciente. Entonces, por ejemplo, acá, y vuelvo a lo que dije hoy con una absoluta honestidad intelectual, quizás si vos te aproximás mucho hacia unos pocos años, pueda tener algún tipo de implicancia. Por ejemplo, acá no está planteado ni la prisión de algunos dirigentes pesados como Cambón, Greno, Braga, y no va a estar, o no, supongo que no va a estar. Está dicho por ahí. Entonces, habría que leer bien porque está dicho. Entonces, si hay un personaje que se cita por una situación bastante complicada, que es la situación que está viviendo el senador Nicolini. Lo que tú decías está citado ahí. Vamos por partes. No, pero no, esa es la cosa, está citado ahí, lo dice, mira, el propio Caetano lo dice muy light y hay algún otro autor que lo menciona. Entonces hay que mencionar la historia Entonces completa. Yo lo que digo es esto, acá, en ese caso, porque tú nombraste lo que pasó esta semana con el senador Nicolini, que yo ahí me refiero a lo que ha actuado su sector. Nosotros ya estuvo en nuestro sector Asamblea Uruguay, estuvimos en nuestro proceso interno, yo era diputado en el mismo periodo que él, y en este caso, bueno, se ha dado una situación bastante infeliz. Ya está presentada la renuncia del senador. Creo que, por lo que me enteré por los medios, el Partido Nacional va a hacer una acción en el Senado con respecto. Bueno, el tiempo dirá las cosas. Yo lo que digo, vuelvo al tema, que es el tema... Un minuto para cada ¿cuál uno es? me está quedando. Es el tema que nos trajo acá. Yo creo que es absolutamente válido, primero, que los estudiantes ejerzan el derecho de conocer la historia reciente. Segundo, que es bueno que los profesores tengan una guía de información plural y amplia y, digamos, con distintos puntos de vista, como la presentada. Tercero, que haya una absoluta garantía para los que seleccionan y para los profesores que son en su enorme mayoría gente honesta, trabajadora y que estoy seguro y convencido que frente a una clase van a hacer lo que hacen todos los días, actuar en forma ética frente a su clase, con dificultades económicas, con complicaciones, pero comprometidos con la educación pública, porque son los docentes los que han, durante todos estos años, mantenido a la educación pública en alto. Un minuto. Sí, yo lamento y estoy de acuerdo con el último párrafo, que esto menosprecia a los profesores. Los chiquilines tienen el derecho a educarse y aparte hoy a los 12 años son más ligeros que mano de novio, o sea que no vamos a nosotros los que le digamos que no tienen que informarse. Volvemos al ejemplo del ciber y saben lo que pasó, lo que van a pasar mañana, ¿saben? O sea que tienen el derecho a ser educados, pero el Estado, que es a quien apunta esta citación a la Comisión General, tiene la obligación
de tener cuidado cuando se trata de educar a los chicos y a las chicas, sobre todo de esa edad. Y es a esta obligación que está faltando el Estado al ser, reitero, al aceptar, sin leerlo algunos consejeros, me parece de una desprolijidad total, que lo firmen y que den por bueno y lo pongan en una página, sin leerlo, reitero y sintetizo, es incompleto, es sesgado, es ideologizado y al ser incompleto, una verdad a medias termina siendo una mentira. Una sola pregunta más, no me mate, ingeniero Berti. La pregunta es, recién mencionaba la calle Pou, bueno, de repente Sanguinetti, uno de los actores del Pacto del Club Naval, está vivo, fue presidente. ¿Podía incorporarse a ese manual? Mire, yo no estoy en el lugar de los académicos que hacen la recopilación de guía. Sin duda, actuaciones referidas al doctor Sanguinetti deben estar referenciadas en toda bibliografía que haga referencia a ese periodo, sin duda. Y yo puse el ejemplo del Pacto del Club Naval, que lo traje yo a esta mesa, porque me parecía y me parece un hecho muy importante desde el punto de vista histórico y que tiene distintas interpretaciones. E insisto, un muchacho que nació en el gobierno del Partido Nacional. Me matan, me están gozando. En el gobierno del Partido Nacional, se nació ahí, tiene todo el derecho de saber las interpretaciones que hacen los distintos partidos sobre un hecho histórico, el Pacto Club Naval. La opinión de Sanguinetti es muy importante, pero la historia no se basa en lo que están presentes, si no, no podríamos hablar de Artigas. Bueno, la dejamos por aquí, la seguirán ustedes en el Parlamento cuando se presenten el Ministro de Educación y Cultura y las autoridades del CODICEN. Y bueno, seguiremos informando sobre el tema. Gracias por venir. Buenas noches. A ambos. Muy buenas noches, nos volvemos a reencontrar el próximo lunes a las 21:30 horas. De Montevideo para toda América, TV Libre. El poder de la gente. Red Color Pinturería.